tardes y bienvenidos. Hoy esperamos que terminemos el estudio del capítulo 7 con los subcapítulos 10 y 11, como dijimos el último día. Así que comenzamos con el 10, la confusión entre dicha y dolor. Al igual que este mundo, el reino es el resultado de ciertas premisas. Voy a repetir esto. Al igual que este mundo, el reino es el resultado de ciertas premisas. Es decir, cada mundo tiene su causa. Y esas causas son las que vamos a ver. Puede que hayas llevado el razonamiento del ego a su conclusión lógica, que es una confusión total con respecto a todo. Si realmente vieses lo que resulta de ese razonamiento, lo repudiarías. La única razón por la que pudieras desear algún aspecto de él es porque no alcanzas a verlo en su totalidad. Esta frase es clave y es importante que la tengamos presente. La única razón por la que pudieras desear algún aspecto del sistema de pensamiento del ego es porque no alcanzas a verlo en su totalidad. La imagen parcial que te muestra parece atractiva, pero eso es todo. Estás dispuesto a examinar las premisas del ego, pero no su conclusión lógica. ¿No sería posible que hubieses hecho lo mismo con las premisas de Dios? Tus creaciones son la conclusión lógica de sus premisas. El pensamiento de Dios las ha establecido para ti. Se encuentran exactamente donde les corresponde estar. Y donde les corresponde estar es en tu mente, como parte de tu identificación con la suya. Sin embargo, tu estado mental, así como tu reconocimiento de lo que se encuentra en tu mente, dependen de lo que crees acerca de ella, acerca de ti, acerca de tu mente. Sean cuales sean estas creencias, constituyen las premisas que habrán de determinar lo que aceptes en tu mente. Vamos a repetir esto de nuevo. Desde la frase 7. Tus creaciones, es decir, la extensión de tu mente, es la conclusión lógica de sus premisas. El pensamiento de Dios las ha establecido para ti. Estas premisas, por lo tanto, son invariables. No se puede hacer nada al respecto. ¿Sí? Es cómo opera tu mente, cómo funciona tu mente. Se encuentran exactamente donde les corresponde estar. Y donde les corresponde estar es en tu mente, como parte de tu identificación con la suya, tanto las premisas como tus creaciones. Sin embargo, tu estado mental, así como tu reconocimiento de lo que se encuentra en tu mente, dependen de lo que crees acerca de ella. Tu estado mental depende de lo que crees acerca de tu mente. Sean cuales sean estas creencias, constituyen las premisas que habrán de determinar lo que aceptes en tu mente. Es decir, tenemos acceso a un poder ilimitado en nuestra mente, salvo por el hecho de las creencias que interpongamos en el reconocimiento de ese poder. No cabe duda de que puedes aceptar en tu mente lo que no se encuentra en ella, así como también negar lo que sí se encuentra allí. Sin embargo, aunque puedes negar la función que Dios mismo le encomendó a tu mente a través de la suya, que es extenderse, no puedes entorpecerla. Y probablemente pensemos que sí podemos entorpecerla en base a los hechos, ¿no? En base a los resultados. Vamos a seguir. Dicha función es la conclusión lógica de lo que eres.
La capacidad para ver la conclusión lógica de algo depende de que estés dispuesto a verla. Pero la verdad de esa conclusión no tiene nada que ver con que estés dispuesto a que así sea. Es decir, la conclusión lógica, puedes llegar a esa conclusión con desearlo, pero desearlo o no, no hace que sea la conclusión lógica, es decir, cómo funcionan las cosas. ¿Vemos la diferencia? Puedes ser consciente de la conclusión lógica, pero no puedes impedirla. Entonces aquí estamos haciendo ya una distinción fundamental. Lo que yo percibo y lo que es. Lo que yo percibo y lo que es. Entonces, cuando observamos el mundo, cuando observamos el entorno, ¿qué estamos viendo? ¿Lo que interpretamos o lo que es? Porque no podemos entorpecer el funcionamiento natural de nuestra mente. Entonces lo que estamos viendo es aquello que interpretamos, no la realidad. La verdad es la voluntad de Dios. Comparte su voluntad y estarás compartiendo su conocimiento. Niega que su voluntad sea la tuya y estarás negando su reino y el tuyo. El Espíritu Santo te dirigirá solo a fin de evitarte dolor. Fijémonos bien, el Espíritu Santo nos dirigirá solo a fin de evitarnos dolor, a no ser que creamos que está en nuestra mano tomar ciertas decisiones. Entonces está justificada la falta de confianza, porque a quien ponemos a cargo de ese camino es alguien que no sabe a dónde va, que es el ego. Obviamente nadie se opondría a este objetivo si lo reconociera, mas el problema no estriba en si lo que el Espíritu Santo dice es verdad o no, sino en si quieres o no escucharle. No puedes reconocer lo que es doloroso, de la misma manera en que tampoco sabes lo que es dichoso, y de hecho eres muy propenso a confundir ambas cosas. La función primordial del Espíritu Santo es enseñarte a distinguir entre una y otra. Lo que a ti te hace dichoso le causa dolor al ego, y mientras tengas dudas con respecto a lo que eres, seguirás confundiendo la dicha con el dolor. Esta confusión es la causa del concepto de sacrificio. Obedece al Espíritu Santo y estarás renunciando al ego, y por lo tanto a todos los sacrificios. Pero no estarás sacrificando nada. Al contrario, estarás ganándolo todo. Si creyeses esto, no tendrías conflictos. Por eso es por lo que tienes que demostrarte a ti mismo lo obvio. Para ti no es obvio. Aquí, de nuevo, es una señal de alerta a caer en la trampa del bypass espiritual. Lo obvio, que es lo que enseña el curso, para ti todavía no lo es. ¿Lo vemos? Para ti todavía no lo es, dice el curso. Que reconozcas lógica o emocionalmente algunos conceptos no significa que tu mente se encuentre al nivel al que esos conceptos están apuntando. Eso es lo que da lugar al bypass espiritual. Reconozco esos conceptos, me gustan, me motivan y ya creo que están integrados en mí. No es cierto. No es cierto. Eso es lo que da lugar a la confusión de niveles y al autoengaño. ¿Crees que hacer lo opuesto a la voluntad de Dios va a ser más beneficioso para ti? ¿Crees también que es posible hacer lo opuesto a la voluntad de Dios? Por lo tanto, crees que tienes ante ti una elección imposible, la cual es a la vez temible y deseable. Vamos a observar lo que está diciendo aquí. ¿Crees que hacer... Esta es la demostración de que para ti todavía no es obvio. ¿Crees que hacer lo opuesto a la voluntad de Dios va a ser más beneficioso para ti?
¿Por qué crees eso? Porque crees que es posible elegir algo opuesto a la voluntad de Dios. Por eso dice a continuación, crees también que es posible hacer lo opuesto a la voluntad de Dios. Por lo tanto, crees que tienes ante ti una elección imposible, la cual es a la vez temible y deseable. Esa es la causa de todos los conflictos. ¿Cómo se experimenta esto en la mente? Como eso que definimos como libertad de elección. Libertad de elección ¿entre qué opciones? ¿Entre qué alternativas? ¿Dios tiene diferentes voluntades? ¿Tiene voluntades contradictorias? Entonces, ¿qué es lo que su Hijo tendría que elegir? Lo único que aparece mediante esta creencia de que hay una voluntad opuesta a la de Dios es la creencia de que es posible tomar decisiones. En realidad no es posible tomar decisiones. Pero eso no es obvio para nosotros. ¿Qué es lo que creemos que ocurre en realidad? Que hay diferentes voluntades y por lo tanto diferentes alternativas. Bien, si creemos esto y el espíritu debe llevar a cabo una función correctiva de nuestra percepción, no puede llevar a la mente directamente a un nivel en el que todavía no se encuentra y no puede reconocer lo obvio, que es que solamente existe una voluntad. ¿Qué va a hacer entonces? Va a utilizar las creencias que la mente tiene, esto es, que existen diferentes voluntades entre las que elegir, para enseñarle, por contraste, a elegir bien, a elegir correctamente. En la medida, como decíamos el otro día, que la mente va aprendiendo a elegir, naturalmente llega a la conclusión lógica de que nunca hubo nada entre lo que elegir. Pero esto debería ser la consecuencia de la experiencia y no solamente un concepto que nos puede resultar atractivo. Todavía creemos que hay opciones entre las que elegir. Mientras tengamos esa creencia, tendremos que aprender a elegir utilizando algunas reglas que el curso explica más adelante en los siguientes capítulos, pero no porque en sí haya alternativa. Lo que pasa es que el Espíritu Santo debe lidiar con una mente que cree que hay alternativas y no puede llevarla, como he dicho, más allá del punto en el que se encuentra. Entonces tiene que operar con lo que hay, y lo que hay es esa creencia. Y dentro de esa creencia se puede apuntar en la dirección correcta, de hecho, en la única, pero que aparece aquí por contraste como una alternativa más deseable, que la experiencia progresivamente va mostrando como realmente efectiva. Repito la última frase, 5 del párrafo 4. Por lo tanto, crees que tienes ante ti una elección imposible, la cual es a la vez temible y deseable. ¿Por qué temible y por qué deseable? Temible porque te pones en contra de Dios y deseable porque reafirma tu autonomía, tu aparente autonomía, tu deseada autonomía. Sin embargo, Dios dispone, no desea. Fijémonos bien. Dios dispone, no desea. ¿Su Hijo entonces qué hace? ¿Dispone o desea? Si el Hijo es a semejanza del Padre, el Hijo dispone. ¿Y entonces los deseos? Los deseos no son del Hijo. Los deseos son del concepto del yo, que basado en la insuficiencia cree que es posible no tener lo que realmente se desea. El deseo pareciera ser un espacio de tiempo entre que surge el objeto del deseo y se logra. Si la voluntad de Dios dispone, la voluntad del Hijo dispone. Todo lo demás procede del concepto del yo. Tu voluntad es tan poderosa como la suya porque es la suya.
Los deseos del ego no significan nada porque el ego desea lo imposible. Puedes desear lo imposible, pero solo puedes ejercer tu voluntad en armonía con la de Dios. En eso estriba la debilidad del ego, así como su fortaleza, como tu fortaleza. El Espíritu Santo siempre se pone de tu parte y de parte de tu fortaleza. Mientras de una u otra forma rehúses seguir las directrices que te da, es que quieres ser débil. Mas la debilidad es atemorizante. ¿Qué otra cosa entonces podría significar esta decisión, excepto que quieres estar atemorizado? El Espíritu Santo nunca exige sacrificios, el ego, en cambio, siempre los exige. Cuando estás confundido con respecto a la diferencia entre esas dos motivaciones, solo puede deberse a la proyección. La proyección es una confusión de motivaciones, y dada esta confusión, tener confianza se vuelve imposible. Vamos a ver un poco antes. Desde la frase 6. Cuando estás confundido con respecto a la diferencia entre esas dos motivaciones, el ego o el espíritu, solo puede deberse a la proyección. Es decir, que no estás viendo lo que realmente el Espíritu Santo te ofrece, sino que estás proyectando el sistema de pensamiento del ego sobre el espíritu, y viendo por lo tanto al espíritu como si fuera el ego, y temiendo por lo tanto también lo que el ego te pediría, que es hacer sacrificios. Esa es la consecuencia de la proyección. La proyección es una confusión de motivaciones, y dada esta confusión, tener confianza se vuelve imposible. ¿Cómo vas a confiar en el Espíritu Santo si crees que te va a pedir sacrificios? O no confías en lo que te promete, lo cual estaría justificado con respecto al ego, que nunca cumple lo que promete. Nadie obedece de buen grado a un guía en el que no confía, pero eso no quiere decir que el guía no sea digno de confianza. En este caso, siempre significa que el seguidor es el que no lo es. Sin embargo, esto también depende de sus propias creencias. Al creer que puede traicionar, cree que todo lo puede traicionar a él. Esa es la consecuencia de la proyección. Como yo no soy confiable, no me permito confiar en el Espíritu Santo, porque creo que es como yo. Mas esto se debe únicamente a que eligió acatar un falso consejo, proveniente del ego. Incapaz de seguir ese consejo sin miedo, asocia el miedo con el consejo y se niega a seguir cualquier tipo de consejo. No es sorprendente que lo que resulta de esta decisión sea confusión. Vamos a repetir esto. Desde la frase 11. Al creer que puede traicionar, cree que todo le puede traicionar a él. Mas esto se debe únicamente a que eligió acatar un falso consejo. Hablábamos de la proyección del ego sobre el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa cuando seguimos esa directriz? Cuando seguimos lo que el Espíritu Santo nos indica, confundiendo todavía al Espíritu Santo con el ego, y por eso no teniendo la confianza suficiente. Somos incapaces de seguir ese consejo porque carecemos de confianza. Incapaz de seguir ese consejo sin miedo, asocia el miedo con el consejo y se niega a seguir cualquier tipo de consejo. Veamos esto. Pido ayuda al Espíritu Santo. Y la respuesta que llega por parte del Espíritu es distorsionada por el sistema de pensamiento del ego. El Espíritu es digno de confianza y muestra una dirección. Pero el ego, interpreta a su modo los efectos que acarrearía seguir esa dirección. ¿Qué ocurre entonces?
que se produce una desconfianza por proyección con respecto al espíritu. Si sigo esa dirección, voy a tener que hacer algún tipo de sacrificio. ¿Por qué? Porque no estoy viendo el consejo o dirección del Espíritu Santo, sino la interpretación que el ego hace de esa dirección. Por eso dice, incapaz de seguir ese consejo sin miedo, asocia el miedo, es decir, la interpretación que hace el ego, con el consejo, con la dirección del Espíritu Santo. Y se niega a seguir cualquier tipo de consejo. Si no puedo confiar en el Espíritu Santo, ¿en qué voy a confiar? Pero sin darnos cuenta de que en realidad no estamos viendo la dirección del Espíritu Santo, sino la proyección del ego. El Espíritu Santo, al igual que tú, es digno de toda confianza. Dios mismo confía en ti. Por lo tanto, el hecho de que eres digno de toda confianza es incuestionable. Y será siempre incuestionable, no importa cuánto dudes de ello. Dije antes que tú eres la voluntad de Dios. Su voluntad no es un deseo trivial, y tu identificación con su voluntad no es algo optativo, puesto que es lo que eres. Tú eres su voluntad, tú no puedes prescindir de lo que eres, por eso no es una opción. Compartir su voluntad conmigo no es optativo tampoco, aunque parezca serlo. La separación radica precisamente en este error. La única manera de escaparse del error es decidiendo que no tienes nada que decidir. Fijémonos, porque ya da aquí una clave fundamental en base a lo que hemos comentado anteriormente, acerca de ese mecanismo que te hace creer que puedes tomar decisiones. Vamos a repetirlo. Desde la frase 7. La separación radica precisamente en este error, en el error de que crees que es una opción, compartir tu voluntad con la suya, compartir tu identidad con la suya. La única manera de escaparse del error es decidiendo que no tienes nada que decidir. Se te dio todo porque así lo dispuso Dios. Esa es su voluntad y tú no puedes revocar lo que Él dispone. Ni siquiera el abandono de la falsa prerrogativa de tomar decisiones, que con tanto celo guarda el ego, se puede lograr deseándolo. La voluntad de Dios, quien nunca te dejó desamparado, lo logró por ti. No necesitas desarrollar ninguna capacidad para hacer que eso sea así. Eso simplemente es así. Su voz te enseñará a distinguir entre el dolor y la dicha y te librará de la confusión a la que has dado lugar. No hay confusión alguna en la mente de un hijo de Dios cuya voluntad es la voluntad del Padre, toda vez que la voluntad del Padre es su Hijo. Los milagros están en armonía con la voluntad de Dios, la cual no conoces porque estás confundido con respecto a lo que tú dispones. Vamos a repetir esto. Los milagros están en armonía con la voluntad de Dios, sabemos que es el pensamiento que pasa a través de la mente, y se comunica con otras mentes llevando a cabo una corrección. Los milagros están en armonía con la voluntad de Dios, la cual no conoces porque estás confundido con respecto a lo que tú dispones. No puedes reconocer su voluntad mientras tu propia voluntad personal te esté confundiendo. ¿Por qué? Porque eso produce un problema de identidad. Si tú crees que tienes una voluntad aparte de la de Dios, reconocer la voluntad de Dios te pone en conflicto con respecto a lo que eres, ya que lo que deseas está en relación directa, lo veíamos en el subcapítulo anterior, en la clase del jueves pasado, está directamente en relación con lo que tú crees ser. Lo que haces está determinado por lo que crees que eres, que es la consecuencia de lo que deseas ser. ¿Recordáis esa parte?
Entonces, si lo que haces, es decir, tu voluntad, proviene de lo que deseas hacer, y lo que deseas hacer, a su vez, es la consecuencia de lo que crees que eres, la voluntad de Dios solamente puede aparecer en tu percepción como un conflicto de identidad. Hacer entonces la voluntad de Dios crees que te desharía. Por eso dice a continuación, esto significa que estás confundido con respecto a lo que eres. Claro, si yo creo ser algo, y eso que creo ser lo reafirmo mediante lo que hago, lo cual es mi voluntad, si de pronto la voluntad de Dios es otra cosa distinta de la que yo deseo, de mi voluntad, yo no puedo continuar con la idea que tengo acerca de mí, porque entra en conflicto con lo que Dios determina que yo soy. Yo no puedo ser las dos cosas. No puedo ser lo que creo que soy y a la vez lo que Dios sabe que soy. Alinearme entonces con la voluntad de Dios significa prescindir del personaje, lo cual se considera inicialmente como una pérdida. Esto significa que estás confundido con respecto a lo que eres. Si eres la voluntad de Dios y no aceptas su voluntad, estás negando la dicha. Vamos a decirlo de otra forma. Si eres la voluntad de Dios y no aceptas su voluntad, estás negando lo que eres, que es otra forma de decir que estás negando la dicha, porque la dicha procede de tu identidad, que es el resultado de que Dios no quisiera guardarse únicamente para sí mismo su propio gozo. El milagro es, por lo tanto, una lección acerca de lo que es la dicha. Por tratarse de una lección en cómo compartir, es una lección de amor, que es, a su vez, dicha. Todo milagro es, pues, una lección acerca de lo que es verdad, y al ofrecer lo que es verdad, estás aprendiendo a distinguir entre la dicha y el dolor. Vamos con las preguntas. Inma, adelante. Hola. Mira, quería preguntarte, porque no termino de entender el término premisas. No sé si se refiere a las características o es algo parecido, porque parecía que lo entendía como creencias y veo que no, que son cosas distintas. Sí, premisas es como la estructura inicial. Las características, como dices, fundamentales, sobre las que se basa todo un sistema de pensamiento, tanto del ego como del espíritu. Es como los cimientos. Sí, o sea, sí, con lo que has dicho antes, ¿no? Que cómo funciona, ¿no? El cómo funciona. Eso es. Como las leyes de la mente, ¿no? Sí. Algo así. Vale. Vale, pues ya está. Gracias, Andrés. A ti. Belén, por favor. Hola, buenas noches. Hola. Bueno, yo mi pregunta es un poco reiterativa porque estoy todavía como necesito darle luz a esto de las decisiones, de tomar decisiones, porque me trae un poco confundida. Entonces, yo pregunto, si no sabemos en qué nivel estamos, ¿cómo podemos saber cuándo no tenemos que hacer realmente nada? Es decir, cuando se te presenta una situación, pues... ¿cuándo sé yo que esa decisión, en esa decisión no debo tomar acción? Porque si se te presenta algo en el exterior, claro, en este momento yo no sé si es proyección o realmente tengo que tomar acción sobre algo que debo decidir. Es que en esto estoy un poco, de verdad, estoy un poco ofuscada en lo mismo, no sé. Pero tú estás asociando decidir con hacer y no tanto con posicionarte, lo cual puede conllevar acción o no. Con posicionarme, ¿qué quiere decir con posicionarme? Es decir, si veo algo que me produce una emoción en paz, entonces ¿es la decisión que debería tomar o...? Es que no, estoy un poco confusa. Esto a mí me confunde mucho. No acabo de avanzar con esto. Vamos a simplificarlo. Independientemente de
cuál sea en última instancia la mejor decisión, el proceso de aprender a tomar decisiones tiene que ser reconocible por ti. Es decir, imagínate que para una persona mucho más avanzada en su camino, ante la misma situación que se te presenta a ti, tomaría una decisión determinada. Esa decisión, que se encuentra varios pasos por delante de lo que tú serías capaz de reconocer en este momento, tal vez no tendría sentido para ti, pero tiene sentido para esta persona en función de su perspectiva. ¿Tendrías tú que tomar entonces una decisión o la misma decisión por la confianza que tengas en esa persona, por ejemplo, o porque intelectualmente te parezca que está bien? No. Aunque puede ser la decisión correcta en términos globales, generales, puede ser que no fuese la mejor decisión para ti en función del punto en el que te encuentras. Por eso, tomar esa decisión, que sería objetivamente la correcta, no sería reconocible para ti como deseable. Para ti sería... Entonces yo tengo que pasar... Perdón, sí. Para ti sería deseable otra opción que tendría sentido. ¿Por qué? Porque esa opción que tú tomes te va a brindar los elementos que te van a permitir acceder a ese otro nivel con el tiempo. Vale, entonces quiere decir que yo estoy en un nivel que aún tengo que aprender, es decir, como tú dices, por contraste, necesito experimentar otro tipo de emociones que me lleven a avanzar en el nivel en el que está esa persona que está por delante de mí, pero lo tengo que hacer reconociendo en mi mente de que pasando por esto yo llego al nivel que está la otra persona. Más o menos quiere decir esto. ¿Lo he entendido bien? Tiene que tener sentido para que el Para aprendizaje... mi valor, para mí. Claro, para que el aprendizaje ocurra, tiene que tener sentido emocionalmente para ti. Entonces hay muchos estudiantes que se confunden en cuanto a la enseñanza del curso, porque como comprenden los conceptos a nivel intelectual y los valoran, sin embargo, todavía no se encuentran emocionalmente o por experiencia al nivel en el que son capaces de entender esos conceptos. ¿Qué ocurre entonces? Que si yo leo, por ejemplo, que he de amar a todos mis hermanos, el concepto suena bien, es congruente, lo reconozco, pero todavía no me encuentro en ese punto. ¿Por qué? Me encuentro en el punto en el que aún valoro la reafirmación de mi identidad. Y para reafirmar esta identidad, lo hago a través del especialismo, es decir, de seleccionar a aquellos a los que puedo hacer aliados de mi sistema de pensamiento para consolidar esa creencia acerca de mí. Hay unos a los que valoro y otros a los que no valoro o incluso prefiero mantener lejos de mí, porque les considero que son una amenaza. Ahí se genera una disonancia cognitiva, si te das cuenta, un conflicto. Sí. El curso dice que tenemos que amar a todo el mundo como si lo dijera. No lo dice con esas palabras, pero imagínate que se entendiera así. He de amar a todo el mundo por igual. O sea, lo que te dice el curso no es que tienes que hacerlo, sino que no hay otra opción. Es decir, no es posible amar de forma diferente. Pero imagínate que tú lo interpretas como un mandato. Tienes que amar a todos igual. Y eres consciente de que no lo haces, de que hay personas a las que crees amar más. Vale. Claro. Tomar una decisión que contradiga tus emociones no te va a permitir aprender. Te va únicamente a generar un mayor conflicto y una mayor disociación de aquella razón por la cual tú no estás dispuesta a amar a nadie, no a todos por igual, a nadie, porque hacer distinción es en realidad no amar. Pero si tú no comprendes los motivos por los cuales haces eso, no vas a poder liberarte de ello nunca. Entonces, es más
práctico reconocer que no sabes lo que es el amor y que todavía consideras valioso el especialismo porque te aporta algo, lo que acabamos de ver. El ego te muestra una parte de su sistema de pensamiento y por eso lo valoras, porque no te lo muestra tal como es, te lo muestra en parte. Y entonces te darás cuenta de que te sientes más atraída por lo que el ego te muestra que por lo que el Espíritu Santo te indicaría. Y esa es una forma habitual en la que ocurre esto que hemos estudiado ahora, que se proyecta sobre el Espíritu Santo. Pareciera ordenarnos a hacer cosas que no queremos hacer. ¿Por qué tengo yo que querer igual o amar igual a esta persona, que siento que es mi enemiga, en lugar de las personas que considero especiales? Entonces no puedo confiar en el Espíritu Santo porque me está pidiendo un sacrificio. Y no nos damos cuenta de que es todo la proyección que hacemos del sistema de pensamiento del ego sobre el espíritu. Es decir, que yo hasta que, ahora lo veo de otra manera, es decir, que hasta que yo no me encuentre o el Espíritu Santo, ni aunque se lo pida, ¿qué decisión tomo? Hasta que yo no esté preparada, hasta que yo no deje de dar valor a depende que no toma de decisiones, no me tengo por qué sentir culpable, porque claro, yo digo, voy a dejarlo, entonces yo me siento culpable, es como una pescadilla que se muerde la cola. No voy a tomar una decisión sobre esto, pero luego digo, anda, que si no digo nada o que no actúo de esta manera, a ver si se me va a pasar la oportunidad o van a pensar que, y claro, a mí esto me genera más culpa o más miedo. Entonces, sí, yo creo que es mejor, prefiero seguir decidiendo, o sea, hacer que decido, quiero decir, y así al menos, pues, cuando se me presenten las situaciones, pensar si no hubiera dicho o hecho algo, pues realmente hubiera estado mejor. Pero verlo yo, sin tener esta culpabilidad que a veces me pasa. Es que me pasa Pero esto. Fíjate que bien digo, esto. La culpabilidad, dice el curso, es la consecuencia inevitable de creer que puedes elegir. Claro. Entonces, la culpabilidad te va a acompañar mientras ataques. Y atacas cada vez que crees que tienes que elegir. Es la pescadilla que se muerde la cola. Sí. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cuál es la forma en la que el espíritu se adentra en toda esta situación conflictiva? Lo que hemos dicho antes, puesto que crees que tienes que elegir, el Espíritu Santo te enseña a elegir. Y esta decisión tiene que ver con el reconocimiento emocional de la dirección correcta. Pero ¿cómo puedes saber... ¿Cómo puedes aprender a reconocer la directriz del espíritu? Primero, porque no te has disociado totalmente. Si te hubieras disociado totalmente, ni siquiera estaríamos planteándonos esto. Hay una resonancia en ti con respecto a hacer lo correcto. El Espíritu Santo va a utilizar esto, que aunque está por ahí un poco distorsionado, todavía hay una resonancia en ti que te permite reconocer qué es lo correcto. Pero todavía no está depurado. Todavía es más importante para ti tu beneficio personal. Entonces el espíritu te sugiere algunas opciones o alguna opción dentro de esas situaciones conflictivas. En la medida en que haya una resonancia en ti, en la medida en que haya un desarrollo de esa comunicación con el Espíritu Santo, por ejemplo, a través de la práctica del libro de ejercicios, cada vez será más fácil para ti reconocer esa dirección correcta entre todas las que crees que tienes. Si cada vez eliges esa opción que te muestra el Espíritu Santo, constatarás por experiencia propia que era la mejor posible aunque inicialmente no lo vieras así. Eso hará que tu confianza en el Espíritu Santo se vaya incrementando con el tiempo. Aquella vez que me encontraba en esta situación, elegí seguir la dirección del Espíritu y a pesar de todo funcionó, me fue bien. Voy a volver a hacer lo mismo. Y haciendo lo mismo cada vez, y cada vez, y cada vez, tu confianza en el espíritu, en esa referencia interna, se va incrementando y llega un momento en el que no te planteas que haya otra opción que seguir la directriz del espíritu. Con lo cual, tu mente se unifica y queda alineada con la voluntad de Dios. Porque ya no hay otra posibilidad para ti. Ya no podrías hacer algo distinto que aquello que el Espíritu Santo, que es tu propia mente, como ya sabemos, te sugiere hacer. ¿Ves? Entonces, a partir de ahí,
la idea de que tienes que tomar algún tipo de decisión te parecería completamente absurda. No tengo otra opción. ¿Cómo me voy a plantear qué hago en esta situación si no tengo otra alternativa? Puede ser que en un momento determinado no la veas, pero no tienes duda de que está ahí. Así que la única cuestión para ti sería conectar con la respuesta. Conectar con la única respuesta. Conectar con esa única respuesta hace que desaparezca completamente el sentimiento de culpa. ¿Por qué? Porque ya no estás compitiendo con Dios. ¿Y qué tiene que ver tomar decisiones con competir con Dios? Lo que hemos comentado antes acerca de las voluntades que existen. Si solamente existe una voluntad, no hay más que una alternativa. Si creo que tengo que elegir, es porque creo que hay otras alternativas a la voluntad de Dios. Por lo tanto, otros dioses. El curso los define como ídolos. Es decir, algo más importante que la voluntad de Dios, de lo cual obtengo identidad. No considero, por lo tanto, que yo sea el efecto de la voluntad de Dios, o directamente la voluntad de Dios. Considero que soy hijo de otro Dios, en este caso el ego. Y eso me genera un profundo sentimiento de culpa. Por eso está asociada la creencia de que podemos elegir con la culpa. Con que tampoco podemos tener dos amos, ni no podemos servir a dos amos, como dice el curso. Mientras creamos eso, la mente está disociada, y no porque Dios sea un amo, sino porque creemos que es como el ego. Exacto. Vale. Bueno, creo que tengo un poco más de luz ya. Muchísimas gracias, ¿eh? A ti, Belén. Gracias. Guille, 7.1. ¿Puedes explicarlo? Hola, Andrés. Perdón, Sí. Es que quiero darle una vuelta más ahorita a lo que estabas explicando sobre seguir al Espíritu Santo, sí. Y que al final los resultados, y decías tú la frase, me fue bien, ese seguir al Espíritu, y con la experiencia terminas viendo que me fue bien. También puede ser como muy confuso y puede ser también una buena forma para hacernos un bypass. Pero bueno, hablas después de que el no tener la culpa podría ser a lo mejor la prueba de que definitivamente me fue bien. Pero también se puede uno hacer bypass con el tema de la culpa, o cómo poner atención para no caer ahí en todo esto es un esa proceso confusión de depuración de la percepción. Esto significa que inicialmente puede haber mucha confusión y que confundas la voz del ego con la del espíritu, por supuesto. Con eso ya se cuenta, pero se entiende también que en la medida en que hay un verdadero deseo de ver, el reconocimiento de la visión del espíritu cada vez es mayor. No puedes estar equivocado todo el tiempo si realmente deseas luz, deseas claridad. Entonces, aunque se van a cometer muchos errores, de esos errores se podrá aprender por contraste. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho antes, por el resultado. Si el resultado no es la paz, eso me muestra que lo que pensaba que era la voz del espíritu, en realidad era la del ego, haciéndose pasar probablemente por el Espíritu Santo. Y en base a esa experiencia voy depurando la percepción. Sí, pero a lo mejor termino aparentemente tomando la decisión que me invita a hacer el Espíritu Santo, y finalmente esto es lo que estamos viendo en este capítulo, pues por proyección, pues estamos confundidos y no fue la decisión del Espíritu, sino la del ego, y pues me siento bien y aparentemente en paz, ¿no? Y es pura mentira. Entonces, lo que nos invita, en base a lo que nos estás explicando, es a tener experiencias y experiencias y experiencias hasta que nos vayamos dando cuenta. ¿Qué ocurre si me autoengaño? Lo que ocurre es que tengo que querer mantener el engaño. ¿Por qué? Porque todo aquello que ocurra en mí, que no esté alineado con el espíritu, me va a generar conflicto por mucho que trate de taparlo. Es más, cuanto más trate de taparlo, más evidentemente acabará aflorando en la superficie de mi experiencia. Y llegará un tiempo en el que no me quedará más remedio que reconocer que estaba equivocado. Así que el engaño puede ocurrir, y de hecho ocurrirá, es habitual que eso suceda, pero no se puede hacer eterno. Porque a la larga todo el mundo, dice el curso, se da cuenta de que debe haber un camino mejor.
Ya, ahora sí, me queda claro, porque además el hacerse esa idea de que se supone que ya estoy bien, pues finalmente, y si auténticamente tiene uno la disposición de querer sanar, pues por proyección estaremos viendo nuestros errores más claramente, ¿verdad? Entonces no nos podríamos autoengañar tan fácil. Eso es. Bueno, Porque ahora acaban sí me apareciendo queda claro. testigos de esos errores cada vez de forma más intensa. Ok, claro. Gracias, André. A ti. Vamos con el párrafo 7, frase 1. Ni siquiera el abandono de la falsa prerrogativa de tomar decisiones, que con tanto celo guarda el ego, se puede lograr deseándolo. Vamos a ver un poquito antes para ver el contexto. Estamos en la frase 6 de nuevo del párrafo 6. Compartir su voluntad conmigo no es optativo tampoco, aunque parezca serlo. Decíamos que la voluntad y la identidad son lo mismo y que la identidad es compartida. La separación radica precisamente en este error, que es optativo, decíamos. La única manera de escaparse del error es decidiendo que no tienes nada que decidir. ¿Ves? Es utilizando la propia creencia para acabar consigo misma. Se te dio todo porque así lo dispuso Dios. Esa es su voluntad y tú no puedes revocar lo que Él dispone. Ni siquiera el abandono de la falsa prerrogativa de tomar decisiones, que con tanto celo guarda el ego, se puede lograr deseándolo. ¿Por qué no se puede lograr acabar con esa prerrogativa de dejar de tomar decisiones deseándolo? No se puede lograr porque nunca ha sido una opción. No es entonces deseo que solamente haya una voluntad. Deseo no poder decidir otra cosa. No se trata de desear, porque el deseo implícitamente está mostrándole a la mente que sigue siendo una opción. No depende de tu deseo, depende de tu reconocimiento. Depende únicamente de tu reconocimiento. Ni siquiera el abandono de la falsa prerrogativa de tomar decisiones que con tanto celo guarda el ego se puede lograr deseándolo. No puedes dejar de tomar decisiones deseando abandonar tomar decisiones. Solamente puede ser la consecuencia de un reconocimiento. Tu deseo no produce aquí ningún cambio en la realidad. Se trata entonces de reconocer la realidad tal como es. Vale, entiendo que el deseo podría ser un escalón anterior, ¿no? A ese reconocimiento. O sea, alguien que ya lee esto y como ha dicho antes la compañera, ¿no? Aún, o sea, quiere llegar, pero intenta llegar de una manera equivocada, que es deseándolo. Pero se tendrá que equivocar más veces para que en la práctica sea un hecho. Pero es que ¿no? incluso el deseo ya implica una forma de reafirmación del sistema de pensamiento del ego. ¿Te das cuenta? Sí. Porque estás en control Sí. todavía. Deseo que sea así. Es como que no se quiere soltar todavía tener la razón. Deseo que sea como Dios quiere. No. Olvídate, si es ya como Dios quiere, si eres tú el único que no se ha dado cuenta. Por eso no depende de tu Ya, deseo. me refería a ese progreso, ¿no? O sea, ese Sí, progreso pero que es se que puede dar incluso al leer estas frases. eso no se podría considerar necesariamente un avance, sino una forma de autoengaño más sutil, Sí. Ujú. en el cual tú todavía buscas la reafirmación del yo. Sí. Vale. ¿Mm? Entendido. Gracias, Andrés. A ti, Guille. María del Mar. Párrafo 10, frase 3. El Espíritu Santo te dirigirá solo a fin de evitar dolor. ¿Cómo se relaciona esto con la proyección de unos padres enfermos? ¿Cuál es el significado? María del Mar, no entiendo tu pregunta. ¿A qué te refieres? Recordad tener el micro a punto, ¿vale? O preparado.
Te lo digo porque el planteamiento que haces puede dar lugar a muchas direcciones en cuanto a la respuesta. Entonces quiero saber a qué te refieres concretamente. Ve preparando el micrófono y mientras tanto vamos con la pregunta de Rafael. Rafael, por favor. Sí, ¿me escuchas? Sí. Vale, que tenía aquí problemillas. Hace unos días estuvimos hablando precisamente, bueno, de algo parecido, y era aquello de la capacidad para dirigir tu pensamiento, de acuerdo con lo que elijas. El poder está, decías tú. Dice, ahora ese poder se puede restringir o se puede utilizar mediante otros pensamientos. Los provenientes del Espíritu Santo para liberar a la mente de esa situación de esclavitud en la que se ha autoconfinado. Ese poder está, y todo depende de los pensamientos que pongas delante. De los pensamientos que pongas delante, ¿quién los tiene que poner? Porque yo entiendo, o por lo menos he entendido, a lo mejor equivocadamente, si los pensamientos nos vienen dados porque es lo que estamos pidiendo, si nos vienen del ego y todavía no escuchas al Espíritu Santo, no sé, entro ahí en confusión, Andrés. A partir de la separación, como ya sabemos, se da lugar a una disociación. Esa disociación tiene su propia dinámica y, por lo tanto, sus propios aparentes pensamientos. Esos pensamientos son los que aparecen en la conciencia y lo que hace que la mente opere de esa manera distorsionada. ¿Se entiende esto? Es decir, la separación, que es una decisión, genera una dinámica que es la que da lugar a que el poder de la mente opere de esta forma. Entonces, ante esa situación, explico esto así para que se vea que hay una decisión tomada por parte del Hijo de Dios que pone en marcha todo un mecanismo un mecanismo automático e inconsciente del cual luego el personaje se quiere apropiar y considera esa dinámica automática como sus pensamientos o como su decisión. ¿Ves esto? Entonces, esos son los pensamientos que aparecen que hacen que la mente opere temporalmente de esta manera. También está el otro aspecto, que es el Espíritu Santo. En el momento adecuado, entonces, el Espíritu Santo o desde el Espíritu Santo se va produciendo una inversión en el modo de funcionamiento mental, cuando se haya determinado que ocurra, y en base a la experiencia de la mente en la separación. Esto significa que cuando la mente ha adquirido cierta experiencia, está preparada para que esos pensamientos puedan ser sustituidos progresivamente por otros. Todo este mecanismo, todo este sistema es dirigido por el plan que procede del Hijo de Dios, el plan de autosanación. Entonces, cuando hablo de unos pensamientos u otros, como si los pusiéramos nosotros, no me estoy refiriendo al personaje, sino al Hijo de Dios. Vale, entonces esta, digamos, es la clave, ¿no? Es el Hijo de Dios el que ha tomado al principio una decisión errónea. Esos pensamientos le vienen dados porque él, digamos, ha tomado esa decisión. Luego está el poder de elegir si ir mirando al Espíritu Santo o ir mirando al ego. ¿Más o menos va por ahí la cosa? ¿O? Sí, pero en todo ello el personaje es solamente el receptor, no puede tomar ninguna decisión. Ya. Siempre es el Hijo de Dios el que está ahí, sabiendo que es lo que va a ocurrir, porque en el plan ya está eso pactado, ¿no? Eso es. El personaje únicamente cree ser el protagonista y el que toma ciertas decisiones. Pero eso es todo. Igual que cree que puede elegir, cree que tiene ese poder o esa capacidad. La mente en esos momentos, se me ocurre esta pregunta, desde el momento que empieza a autocorregirse,
se autocorrige de una manera en la que el ego está totalmente ajeno a esa autocorrección. El ego, de hecho, tiene que estar ajeno, pero es consciente de la corrección que está llevando a cabo, que se está llevando a cabo, y puede presentar algún tipo de resistencia también. Por eso es por lo que decimos que hay que ir haciéndolo cada vez más humilde. El ego se va haciendo más humilde como consecuencia lógica de que tiene la capacidad de aprender. Y por mucho que se empeñe, hay cosas que no puede cambiar. Tomar conciencia de eso hace que llegue la aceptación. Y con la aceptación, la aceleración del aprendizaje. Y se rinde. Sí, se vuelve humilde. Y por tanto, un instrumento adecuado para el espíritu. Bien, muchas gracias, Andrés. A ti, Rafael. María del Mar, vamos a ver si ahora te podemos escuchar. Sí. ¿Sí? Sí, se te escucha ¿Se bien, sí. escucha? Vale. A ver, el Espíritu Santo te dirigirá solo a fin de evitarte el dolor. Sí. Entonces, en una situación que te causa dolor, es porque no lo estás viendo de una forma correcta. Sí, así es. Y si no lo ves de una forma correcta, es porque... que depende de cada situación, pues tendrá una enseñanza, ¿no? Es eso. El espíritu apunta siempre en la misma dirección. Y tú puedes seguir esa dirección o resistirte a hacerlo. No porque dependa de ti, sino del punto de aprendizaje en el que te encuentras. No depende de ti. No depende de tu decisión de hacer una cosa u otra. El punto en el que te encuentras decide por ti. Igual que si eres niña, decides unas cosas y si eres adulta, decides otras. No hay alguien ahí que esté decidiendo, es alguien que está respondiendo en función de su grado de madurez. Entonces, en algunos puntos del proceso, todavía se quiere la reafirmación del yo, con lo cual la dirección del espíritu aparece como si fuera una amenaza y no se quiere seguir esa dirección. Hay resistencias, como dije antes. Ya. Una forma de responder entonces a través del espíritu sería de aceptación y no sé, nada, deja, pasa, es igual. Ese sería el resultado si estuvieras en el punto más cercano a la mente del espíritu en ti. Es decir, que tu mente estuviera correctamente alineada. Si ese fuera el caso, entonces eso sería lo que ocurriría probablemente. Vale, gracias. A ti. Adrián, por favor. Sí, decíamos que los deseos son del concepto del yo. Sí. Entonces, lo que nos llama la atención, eso que nos atrae finalmente también son como los deseos, pero por lo que estoy escuchando y entendiendo un poco con lo que le decías a Rafael, es que podrían ser también los deseos el indicativo del plan, el que hay que seguir. Sí. Entonces, claro, no deberíamos de rechazar los deseos para nada, sino los deseos, explorarlos. Los deseos tienen una gran utilidad para el Espíritu Santo, porque para que haya aprendizaje tiene que haber motivación. Puesto que el ego se percibe a sí mismo como insuficiente, eso produce inmediatamente una necesidad de compensación. Esta compensación la definimos como deseo. Si tenemos únicamente en cuenta la perspectiva del ego, puesto que surge de la ausencia o negación del espíritu, el sentimiento de vacío es su premisa, hablando de premisas, es su premisa. El vacío, la separación, es la premisa del sistema de pensamiento del ego. Y cada sistema de pensamiento es fiel a sus premisas, por lo tanto, a la repetición de aquello de lo cual surge. Esta es la máxima del ego. Busca, pero no halles.
Es una situación de frustración constante. El ego se siente carente y todo lo que hace, lejos de satisfacerle, le deja más insatisfecho, con mayor sensación de vacío. Pero, de nuevo, el espíritu tiene que utilizar lo que hay en la mente, igual que utiliza la creencia de que se pueden tomar decisiones, utiliza esa emoción que produce la sensación de vacío del ego. Porque la mente empieza a buscar ¿dónde puedo satisfacerme? Y esa pregunta le es muy útil al espíritu. Por la misma razón que comentábamos antes. Porque le puede enseñar a buscar la verdadera satisfacción, que no proviene de las premisas del ego, sino que el espíritu, sabiendo quién eres, sabe también lo que verdaderamente te puede satisfacer, pero que tú todavía no reconoces completamente. Y como no lo reconoces completamente, no lo deseas completamente. Pero basta con que lo desees un poco, haciendo referencia a la pequeña dosis de buena voluntad, el espíritu puede ir ampliando ese reconocimiento emocional cada vez más, en la medida en que le permitas guiarte. Y así, lo que inicialmente deseabas mucho, que tenía siempre que ver con el sistema de pensamiento del ego, empieza a tener menos importancia para ti en comparación con los regalos que te ofrece la dirección del espíritu, que inicialmente no es lo que más deseas, pero lo deseas lo suficiente, al menos como para comprobar si es posible o no, esa satisfacción, que de nuevo se va incrementando con el paso del tiempo. Muy bien. Bueno, gracias. A ti. Ricardo, adelante. ¿Qué tal, Andrés? Hola. Tocaste el tema del párrafo 7.1, Guille. O sea, ni siquiera el abandono de la falsa prerrogativa de tomar Se te oye un poco decisiones. lejos, Ricardo. A ver, ¿ahí cómo se escucha? Mejor. Ok. Ni siquiera el abandono de la falsa prerrogativa de tomar decisiones que con tanto se lo guarde el ego se puede lograr deseándolo. Sí. Habla de que no puedes tomar decisiones que no existen para elegir. Sin embargo, por ejemplo, cuando te das cuenta, porque no sabes que ni siquiera no sabes que no quieres ver y te das cuenta del que no quieres ver y eliges por miedo, por lo que sea, por la valoración del ego, escoges permanecer ahí. Podría decirse que esa es una elección de las que dices que usa el espíritu, como aprender a decidir, o sea, en el reconocimiento y en la aceptación. Pero estás diciendo por que lo te menos quedas... en el lugar donde estás. Estás diciendo que te quedas donde estás, ¿no? Pues creo que mejor de donde estoy porque ya hay reconocimiento de donde estás. Bien. En cuanto a las decisiones o a la guía del Espíritu Santo, todo el proceso es sumamente cuidadoso porque el Espíritu Santo, enseña el curso, no quiere infundirte miedo. Eso significa que antes de que estés en disposición de seguir su dirección, es necesaria una preparación, y esta preparación consiste en familiarizarte con el punto en el que te encuentras y aquello que valoras en lugar de la dirección del espíritu. Porque si no reconoces el valor que tiene para ti eso que quieres conservar, vas a interpretar la directriz del espíritu como algún tipo de sacrificio que se te pide que hagas, de lo cual habla el manual para el maestro en el desarrollo de la confianza. ¿Ves? Entonces, aunque el espíritu está ahí para guiarte, también es posible, de hecho suele ser así, que te indique quedarte para valorar correctamente aquello que hasta ahora han motivado tus decisiones, aparentemente. A eso iba. Entonces es como, aunque no hay decisiones, es en la manera que el Espíritu Santo te enseña a elegir correctamente. Claro. Claro, porque tiene que trabajar
en tu mente y en tu mente existe la creencia de que eso es posible. Tiene que hablarle en tu idioma. Ok, muchas gracias. A ti. Pepa, los milagros están en armonía con la voluntad de Dios, la cual tú no conoces porque estás confundido con respecto a lo que tú dispones. ¿Puedes poner un ejemplo de ese? ¿Un ejemplo qué es ese lo que tú dispones? Sí, lo que tú dispones es lo que Dios dispone, pero puesto que hay un conflicto de identidad, no sabes qué es lo que dispones. No se pueden poner ejemplos porque está hablando de la realidad. En todo caso, se podría hablar aquí que la manera en la que se representa esa disposición es, en todo caso, con la curación. Lo que tú dispones es la realidad, es la extensión de la mente. Aquí en la percepción, eso significa la disposición a sanar y las formas que pueda tomar. Belén, adelante. Sí, quería preguntarte un par de cosas. Entonces, el Espíritu Santo necesita el ego para que hagamos consciente lo que nosotros le damos valor. Es decir, el ego al final es imprescindible para el Espíritu Santo, para que podamos contrastar entonces, ¿no? Sí, ¿no? El ego es sobre lo que el Espíritu Santo debe trabajar. No es que sea imprescindible de por sí, es que la situación de partida es esa. Vale. Y después, algo que me queda así colgando es los deseos, es decir, lo que tú deseas, no, yo lo asocio con algo que siempre queremos conseguir. Y entonces, con esto, si tú quieres conseguir algo, no refuerzas tu concepto del yo y perfeccionas entonces ese concepto, perfeccionas el personaje con el cual nosotros venimos aquí. En este caso, el deseo al servicio del Espíritu Santo sería como una especie de caballo de Troya, porque el ego no se siente tan amenazado al no considerar que está prescindiendo de aquello que lo reafirma. Lo que ocurre es que progresivamente el Espíritu Santo va introduciendo elementos de realidad en ese deseo. ¿Ves? Por ejemplo, imagínate una relación especial en la que lo que deseas es únicamente el cuerpo de otro. Esa es la premisa del ego. El cuerpo es valioso, por razón de lo que ofrece. El Espíritu Santo no te dice que no tengas esa relación. Está simplemente en silencio observando cuál es su oportunidad de actuar. Cuando, a raíz de seguir la directriz del ego, observas que a través del cuerpo del otro solamente hay más miedo y frustración, puesto que el cuerpo en realidad no te puede satisfacer bajo ningún punto de vista, es su oportunidad para introducir otro elemento. ¿Y qué pasa si le empiezas a dar, tal vez este ejemplo no se aplique para ti como mujer, pero para que se entienda un poco en general? ¿Y qué pasaría si le dieras un poco más de importancia a lo emocional? ¿Ves? Ahí el espíritu está introduciendo un elemento que lleva a la experiencia al otro nivel. Tal vez no es solamente el cuerpo, sino algo más. No tienes que prescindir de la relación porque la valoras, pero tal vez puedes introducir un elemento diferenciador en esa experiencia. Y poco a poco, de forma progresiva, el espíritu va introduciendo elementos que hacen que la mente se coloque de forma correcta hasta el punto en el cual se alinea con él. Lo que inicialmente era solamente una manera de buscar mitigar el sentimiento de culpa o de soledad a través del cuerpo del otro, se puede convertir en una relación santa con un propósito de sanación mental. ¿Ves? El espíritu en ningún momento te ha pedido que prescindas de esa relación, ni siquiera de lo que deseas de esa relación. ¿Por qué? Lo explica el curso en alguna parte. El espíritu no te pide que te prives de buscar placer a través del cuerpo porque sabe que no lo puedes encontrar. O sea, el espíritu no está en conflicto con tus fantasías. Por eso espera
pacientemente, a que tengas la receptividad, a que te rompas la cabeza con tus conclusiones y busques una respuesta. Y cuando buscas una respuesta, realmente se te da. Y entonces es la oportunidad del Espíritu para introducir ese elemento. Es decir, que el Espíritu Santo nos emplea, nos usa como si fuéramos un instrumento, nos va afinando, Sí, más o algo así. menos. Sí. Va a ser, sí, ¿no? Como una guitarra va haciendo retoques para que al final acabe sonando bien. Sí, pero ¿no? lo que ocurra, esos elementos que introduzca tienen que tener sentido para la mente y no tienen que asustarla. Claro, claro, claro. Por No eso, te tiene que dar ni culpa, ni miedo, ni nada de esto, claro, porque eso es. por eso hay que hacerlo poco a poco. Vale, Bueno, la vale, culpa vale. ya está y puede Sí, seguir bueno. estando y se puede confundir incluso Sí. la dirección del espíritu con algo que produzca culpa, pero entonces es que no se está entendiendo correctamente. Hay que esperar un poco. Claro, 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 no hay que seguir afinando, hay que esperar. Vale, vale, ya lo he entendido. Gracias, ¿eh? A ti. Mercedes, entonces con respecto al estudio del curso, primeramente hay como un entendimiento intelectual y después estos conceptos se van interiorizando a través de la experiencia, lo que nos lleva a pasar a los siguientes niveles de los que hablas. Exactamente, así es. Primero hay un reconocimiento intelectual y emocional también, por eso surge la motivación por el estudio, pero los conceptos, como se dijo hace ya 1 año y pico, cuando comenzó este segundo ciclo de estudio, en la primera clase creo que fue, me parece que está como un audio público en los audios de la web, creo que es el número 100. El curso que inicialmente tú estudias se parece muy poco a lo que el curso realmente es, porque pasa a través del filtro de tu percepción. Entonces es todo un proceso de depuración de la percepción, de modo que cada vez puedas entender más clara y profundamente lo que el curso realmente enseña. Y esto ocurre exactamente como has descrito. El reconocimiento intelectual, la interiorización a través de la experiencia, lo cual te lleva a niveles más profundos o superiores de aprendizaje. Así es. Marisa, ¿puedes volver a explicar por qué la confusión entre dicha y dolor es la causa del concepto de sacrificio? Párrafo 3, frases 6 y 7. Vamos a leerlos. Lo que a ti te hace dichoso le causa dolor al ego. Y mientras tengas dudas con respecto a lo que eres, seguirás confundiendo la dicha y el dolor. Esta confusión es la causa del concepto de sacrificio. Sí. Vamos a verlo. Vamos a repetir la frase y a explicarla. Lo que a ti te hace dichoso, es decir, a ti como identidad real, tu verdadera naturaleza, le causa dolor al ego. ¿Por qué? Porque el ego surge como consecuencia de la negación del ser, del espíritu, de lo que eres. Cuando tú niegas lo que eres, aparece su negativo, como el negativo de una fotografía. Aparece su opuesto. Bien, por lo tanto, todo lo que va a favor de lo que eres va en contra de lo que crees ser. Eso tiene sentido. De nuevo, por las premisas que hacen que aflore el ego en tu conciencia. Y mientras tengas dudas con respecto a lo que eres, seguirás confundiendo la dicha con el dolor. Es decir, mientras no sepas quién eres, seguirás tomando decisiones que crees que satisfacen a lo que no eres. Como en el ejemplo que he puesto hace un momento, sobre sentirte atraído únicamente por el cuerpo del otro y no ver nada más allá. Esa es la perspectiva del ego. Mientras elijas el cuerpo, que es lo que el ego quiere, tú, que no eres ni el ego ni el cuerpo, sentirás dolor. El ego cree que es dicha, pero solamente durante un tiempo, porque ni siquiera a sí mismo se puede engañar todo el tiempo. Esa es la razón de que vaya cambiando de relación en relación, porque ninguna es lo que espera o lo que le gustaría creer que es. Entonces tiene que ver con el concepto del yo, por esta razón, porque tú buscas la satisfacción a través de lo que te has contado que eres, no a través de lo que verdaderamente eres. Eso es lo que da lugar a la creencia en el sacrificio. ¿Por qué? Porque lo que te hace realmente feliz
el ego lo considera doloroso. Y mientras tú te identifiques con el ego, todo aquello que hagas en función de lo que estás aprendiendo que eres, inicialmente lo vas a interpretar como un sacrificio. En el manual para el maestro, el desarrollo de la confianza lo define como un periodo de renuncia, en donde crees que tienes que renunciar a lo que tú valoras en aras de la verdad. Ahí se produce la confusión entre el concepto del yo y el reconocimiento paulatino del Espíritu Santo y de lo que eres. ¿Ves? Por un tiempo hay una lucha ahí. Yo quiero lo que quiere el ego, lo que quiere el cuerpo, porque creo que eso es lo que yo soy, y sin embargo, simultáneamente reconozco la realidad del Espíritu, hasta cierto punto. ¿Cómo se manifiesta eso en la mente? ¿Crees que por el Espíritu que empiezas a reconocer, tienes que renunciar a lo que el ego te dice que eres? El cuerpo y todos sus aparentes placeres. Esa es la creencia, ahí nace la creencia en el sacrificio, por la confusión en cuanto a la identidad. Vale, Andrés, hola. Yo no entiendo eso que dices, pero ¿me podrías poner un ejemplo práctico? Por ejemplo, yo lo tenía relacionado más con los sacrificios que hacemos en la vida cotidiana. Sí. No sé, no se me ocurre ahora. Ten en cuenta, Marisa, que el concepto del yo tiene la base en lo físico, pero no es únicamente, no está basado o no incluye únicamente los aspectos físicos, aunque es como su estructura fundamental. La principal identificación del ego es el cuerpo, pero también otros elementos llamados superiores, como ciertas creencias. Entonces, los sacrificios tienen que ver con los diferentes niveles, el físico, el emocional, el intelectual. Cuando tú quieres complacer a alguien, darle la razón, por ejemplo, te estás sacrificando. Te estás sacrificando con la finalidad de conservar intacto el concepto del yo mediante el apoyo de esa otra mente. Vale. Sí, a eso me refería, sí. Estamos hablando de sacrificios en todos los niveles. Todo aquello que trate de reafirmar el concepto del yo por su propia naturaleza de escasez implica algún tipo de pérdida, porque el ego está emanando eso todo el tiempo. Si de pronto te encontraras con una situación completamente satisfactoria, el ego sentiría una profunda resistencia, porque no podría reafirmarse a sí mismo en función de sus propias contradicciones. Por eso dice el curso, lo estudiábamos hace poco, que el ego está todo el tiempo en estado de ansiedad, porque está en contradicción permanente. Busca, pero no halla. Busca, pero no halla. Porque no puede hallar, ya que hallar sería una contradicción en cuanto a cómo se percibe a sí mismo, como insuficiente. Si de pronto halla algo que le satisface, desaparece. Eso no es posible. Por lo tanto, no se lo puede permitir. Vale. Mucho más claro. Gracias. Muy bien, a ti. ¿Alguna pregunta más antes de continuar? Vamos entonces con el subcapítulo 11, el estado de gracia. Sí, Andrés, perdón, Sí. yo tengo una pregunta. A ver. En el párrafo 5, cuando empieza, Sí. el Espíritu Santo siempre se pone de tu parte y de parte de tu fortaleza. No llego a entender esto. Mientras en una u otra forma rehuses seguir las direcciones que te da, que decir en estas dos opciones, es que querés ser débil. Siempre se pone de tu parte, está hablando al personaje. Se pone de parte de lo que tú realmente eres.
Entonces, se pone de parte de lo que realmente soy Sí. y de parte de tu fortaleza. Y es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, sí. Tu fortaleza forma parte es de lo tu mismo. identidad. Pero entonces la segunda frase, mientras en una u otra forma rehuses seguir la dirección que te da, ¿por qué en una? No, yo voy a entenderlo, en una y en otra forma, en esas dos formas las voy a seguir, ¿no? No está haciendo alusión necesariamente aquí a lo que ha dicho en la frase anterior. Mientras sea como fuere, da igual. Mientras consideres que hay otra opción, otra alternativa, puesto que el espíritu refuerza en ti la fortaleza, no seguir el espíritu es no querer la fortaleza. Por tanto, lo que quieres es la debilidad. Ahora sí. Ok, sí. Gracias, no lo entendía, gracias. Muy bien, a ti, Rosana. Hola, ¿me escuchas? Sí, ahora muy bien. Bien, gracias. Yo justamente estoy en este momento, en esta etapa de mi vida, en el tema este del sacrificio. Vengo practicando el curso de hace unos 5 años, pero nunca lo estuve haciendo realmente, digamos, poniéndome a practicar a diario como lo estoy haciendo en este momento en mi vida. Y me encuentro en esta situación de sentir que estoy sacrificando mis relaciones, sacrificando mi forma de ser. Ya incluso ni siquiera me reconozco a mí mismo. Solía ser una persona que le gustaba mucho salir, el baile, andar, tener muchos amigos, y ahora con esto incluso con esto del COVID me encuentro recluido en mi casa, y a veces realmente me siento muy solo, pero tampoco me da, a ver, ni siquiera tengo ánimo para salir. Estoy realmente complicado con esto del sacrificio, esto de seguir la voluntad del Espíritu Santo, y realmente no sé cómo. Pero ¿qué es lo que interpretas? ¿Qué es lo que interpretas que te está pidiendo el Espíritu Santo, que es para ti un sacrificio? No sé, soltar la forma que tenía antes de relacionarme con el mundo. ¿Por qué te iba a pedir algo que todavía valoras? Que abandones algo que todavía valoras. Bueno, eso es lo que yo entiendo. Es lo que siento en este momento, ¿no? Bien, pero siento entonces esa es la trampa de la que estábamos hablando, el periodo de renuncia que habla él. Vamos a revisarlo brevemente para ver de lo que estamos hablando. En el manual para el maestro, en el punto 3, perdón, en el punto, a ver, sí, el 3. No. El 4. En el desarrollo, en el apartado A, el desarrollo de la confianza, en el párrafo 6. Sí. No, el párrafo 5. Dice: la tercera fase por la que el Maestro de Dios tiene que pasar podría llamarse un periodo de renuncia. Si se interpreta esto como una renuncia a lo que es deseable, es decir, a lo que valoras, a lo que quieres hacer todavía, si lo interpretas así, renunciar a lo que quieres, se generará un enorme conflicto. Son pocos los maestros de Dios que se escapan completamente de esta zozobra. No tiene ningún sentido, no obstante, separar lo que tiene valor de lo que no lo tiene, a menos que se dé el paso que sigue naturalmente. Es decir, cuando tú separas lo que tiene valor de lo que no lo tiene, lo natural es prescindir de lo que te has dado cuenta que no tiene valor. Pero si tú interpretas eso como un sacrificio, es que entonces todavía no has llegado a darte cuenta de la falta de valor que tiene.
Estamos hablando entonces de algún tipo de disociación, que es lo que comentábamos antes. Como el curso dice que hay cosas que tienen valor y otras cosas que no lo tienen, me adhiero a eso sin estar todavía en ese punto, con lo cual renunciar a ello supone para mí un sacrificio. Como cuando dice el curso, por ejemplo, que no puedes obtener placer a través del cuerpo. Y entonces tú dices, bien, si lo dice el curso, como confío en el curso, voy a abstenerme de tener relaciones sexuales, por ejemplo. Pero tú todavía valoras las relaciones sexuales porque valoras el cuerpo y todo lo asociado a ello. Entonces llega ahí la disociación, llega el conflicto. A ver, pero es que si el curso dice que no puedo obtener placer a través del cuerpo y mi experiencia me dice que sí, ¿cuál es la verdad? Y ahí cada uno lidia en función del punto en el que se encuentre. Los que son honestos reconocen dónde se encuentran y no les supone un gran conflicto aceptar que lo que el curso indica es verdad, pero ellos todavía no se han dado cuenta de por qué es verdad. Entonces, al ser humildes, siguen sanando, siguen practicando las enseñanzas del curso y en algún momento se dan cuenta por experiencia propia de que lo que decía el curso era cierto, pero que entonces no estaban preparados para verlo así. Los que se equivocan al interpretar esto, optan por seguir la dirección que da el curso en el nivel en el que todavía no están preparados y entonces se genera una profunda disociación. Y llega la idealización de la enseñanza, como una forma de defenderse del conflicto que les produce no estar en el punto en el que el curso hace ciertas indicaciones. Para solventar ese conflicto, entonces, lo que hacen es fantasear con la enseñanza o directamente negar cualquier cosa que consideren que el curso niega. Pero no están preparados todavía para hacerlo. Entonces no se produce aprendizaje, sino más bien bloqueo. En un nivel u otro podría ser lo que te está pasando a ti. Que has interpretado que el curso te pide prescindir de algunas cosas y aunque puede ser cierto en última instancia, si tú todavía no lo ves así, no tienes por qué hacerlo. Entiendo que es así, que tengo que trabajar, digamos, estoy mentalmente, estoy en la parte de arriba de la escalera y la práctica todavía no coincide con eso. Claro, es que esa falta de coincidencia es muy importante saber manejarla correctamente, porque puede dar lugar a profundos conflictos. A ver, si yo estudio el curso, si me encanta el curso, si creo todo lo que dice, ¿qué hago con aquello que todavía no está alineado con lo que el curso enseña? Cómo manejarlo es fundamental, porque puede ser la diferencia entre echar por tierra todo el aprendizaje o aprovecharlo correctamente. Entonces hace falta tener la honestidad suficiente como para reconocer en qué punto se encuentra cada uno, que ni siquiera tiene que ser el mismo que otros. Y eso tiene que ver, de nuevo, con las emociones. ¿Cómo siento yo esto de lo que está hablando el curso? Es mi caso, lo veo como está indicando, porque entendamos que es una enseñanza muy, muy profunda y muy elevada. Entonces, lo más probable es que no estemos al nivel que el curso enseña. Imagínate si ahora nos identificamos con los conceptos y nos forzamos, sin haber un verdadero desarrollo, a fingir estar ahí. Eso es lo que da lugar al bypass espiritual, que estamos cansados ya de repetir lo que es. Es simplemente una impostación, es fingir estar en un punto en el que realmente no se está. Eso es simplemente mentirse a uno mismo y querer convocar testigos a ver si los demás me ven como a mí me gustaría verme, a ver si así me lo acabo creyendo. Eso es falso, eso es hipócrita. Entonces es fundamental comprender esa cuestión. A lo mejor no estoy donde me he contado que esté. Bien, Dios me ama donde sea que me encuentre en mi mente. Porque recordemos que este problema de la disociación o del bypass tiene que ver con la identificación. Es que si no soy lo que el curso dice que puedo ser, estoy condenado. No, no está diciendo eso. En ningún caso está diciendo eso. En ningún caso dice que tu identidad o el valor de lo que eres esté en juego. Esa es la consecuencia de la identificación con el personaje. Entonces, claro, ¿cómo puedes combinar lo que tú crees que eres
con lo que el curso indica que eres. No se puede reconciliar. Entonces convengamos, hasta que haya una preparación suficiente, que eso que yo soy, ya lo soy, no necesito hacer nada para serlo, pero que mi mente va por otro lado. Y eso es lo que hay que corregir. El estado en el que está mi mente, no mi identidad. No se puede corregir lo que Dios ha creado perfecto. Pero la mente puede equivocar ese poder que le ha sido otorgado de forma equivocada. Eso puede ocurrir y de hecho ocurre. Entonces es una cuestión de corrección de los pensamientos, no de la identidad. Una vez que eso ocurre, puedes estar tranquilo porque ya no te vas a exigir ser lo que por otro lado no crees que eres. Entonces vamos a relajarnos en ese sentido, observar que hay un problema mental que tiene y puede ser corregido, pero que mi identidad no está en juego en nada de esto. Así que tomémoslo más bien como una especie de juego de corregir los pensamientos, de corregir la mente. Nuestra identidad no está involucrada, es solamente la idea de la identidad la que parece estar involucrada ahí, pero no es cierto. Así es. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Vamos entonces con el subcapítulo 11 del estado de gracia. El Espíritu Santo siempre te guiará acertadamente, porque tu dicha es la suya. Eso es lo que su voluntad dispone para todos, porque habla en representación del reino de Dios, que no es sino dicha. Seguirle, por consiguiente, es la cosa más fácil del mundo y lo único que es fácil, ya que no es de este mundo. El curso se refiere a este mundo como un mundo de enajenante complejidad. Entonces, en comparación con esa enajenante complejidad, seguir la dirección del Espíritu es sumamente fácil, sencillo. Por lo tanto, es algo natural. El mundo va en contra de tu naturaleza, al estar en desacuerdo con las leyes de Dios. Vamos a repetir esto. El mundo va en contra de tu naturaleza, al estar en desacuerdo con las leyes de Dios. El mundo percibe grados de dificultad en todo. Eso se debe a que el ego no percibe nada como completamente deseable. Está en conflicto en cuanto a lo que es deseable y en cuanto a cuánto de deseable es. Al mostrarte a ti mismo que no hay grados de dificultad en los milagros, te convencerás de que en tu estado natural no hay grados de dificultad en absoluto, porque tu estado natural es un estado de gracia. Recordemos esto. Nuestro estado natural es el estado de gracia. Vamos a ver lo que es. La gracia es el estado natural de todos los hijos de Dios. Es un estado mental. Cuando no están en estado de gracia, están fuera de su medio ambiente y, por lo tanto, no se desenvuelven bien. Creo que el otro día comentábamos acerca de la percepción. Cuando hice el curso, tienes problemas de aprendizaje en un sentido muy literal. Tienes problemas de aprendizaje en un sentido muy literal y no hay ninguna área de tu percepción que no se haya visto afectada. Que no se haya visto afectada por la separación. Bueno, eso es de lo que está hablando aquí. Cuando no están en estado de gracia, están fuera de su medio ambiente y, por lo tanto, no se desenvuelven bien, no procesan bien los pensamientos. De hecho, ni siquiera tienen pensamientos reales. Las mentes están en un estado de ensoñación, fuera del estado de gracia. Evidentemente, como todo en la percepción, es una cuestión de grados. Todo lo que hacen les produce tensión, porque no fueron creados para el medio ambiente que ellos mismos se han labrado o han fabricado. No pueden, por lo tanto, adaptarse a él ni hacer que dicho ambiente se adapte a ellos. Esto me recuerda, si la conocéis, a la frase que decía Krishnamurti: no es saludable estar perfectamente adaptados
a una sociedad profundamente enferma. De alguna manera estaba resumiendo esto. De nada sirve intentarlo. Un hijo de Dios es feliz únicamente cuando sabe que está con Dios. Ese es el único medio ambiente en el que no sufre tensión porque ahí es donde le corresponde estar. Es también el único medio ambiente que es digno de él porque su valía está más allá de cualquier cosa que él pueda inventar. De hecho, nada de lo que inventa le representa. Por eso se encuentra permanentemente con reflejos que deforman su identidad, pero que representa su estado mental deformado. Examina el reino que fabricaste y juzga su valor imparcialmente. ¿Es acaso digno de ser la morada de una criatura de Dios? ¿Protege tal mundo su paz e irradia amor sobre ella? ¿Evita acaso que su corazón se vea afectado por el miedo y le permite dar siempre sin experimentar ninguna sensación de pérdida? ¿Le enseña que esa forma de dar es su dicha y que Dios mismo le agradece lo que da? Fijémonos bien que de una manera indirecta está representando la realidad. Entonces, estas preguntas es a las que se respondería afirmativamente en el caso del medio ambiente que produce el estado de gracia. Vamos a repetirlas teniendo esto presente. ¿Es acaso, teniendo en cuenta la realidad, es acaso digna de ser la morada de una criatura de Dios? La realidad sí, este mundo no. ¿Protege tal mundo su paz e irradia amor sobre ella? La realidad sí, esta experiencia no. ¿Evita acaso que su corazón se vea afectado por el miedo y le permite dar siempre sin experimentar ninguna sensación de pérdida? En la realidad es lo que ocurre, aquí no. ¿Le enseña que esa forma de dar es su dicha y que Dios mismo le agradece lo que da? Eso es lo que ocurre con la extensión del reino, no con esto. Ese es el único ambiente en el que puedes ser feliz. Tú no lo puedes crear, como tampoco puedes crearte a ti mismo. Fue creado para ti, tal como tú fuiste creado para Él. Dios vela por sus hijos y no les niega nada. Mas cuando ellos le niegan a Él, dejan de ser conscientes de eso porque se niegan todo a sí mismos. Tú que podrías estar dando el amor de Dios a todo lo que ves, a todo lo que tocas y a todo lo que recuerdas, estás literalmente negándote el cielo a ti mismo, negando tu identidad, al no estar dispuesto a compartir el amor. Te exhorto a recordar que te he escogido a ti para que le enseñes al reino lo que es el reino. Esta lección no admite excepciones porque la falta de excepciones es la lección en sí. Vamos a repetir esto. Te exhorto a recordar que te he escogido a ti para que le enseñes al reino lo que es el reino. Es decir, si el reino es lo que Dios ha creado y tú eres parte del reino, te está pidiendo ayuda para que le enseñes a los demás quiénes son mediante tu propio recuerdo de quién eres. Esta lección no admite excepciones porque la falta de excepciones es la lección en sí, que la mente está unificada. Las excepciones son una muestra de disociación o de separación o fragmentación. Esta lección no admite excepciones porque la falta de excepciones es la lección en sí. Cada hijo que regresa al reino con esta lección en su corazón ha sanado a la filiación y ha dado gracias a Dios. Todo aquel que aprende esta lección se convierte en el Maestro Perfecto porque la ha aprendido del Espíritu Santo, que es el Maestro Perfecto. Cuando una mente contiene solamente luz, conoce solamente la luz. Su propia luminiscencia alumbra todo en su derredor y se extiende hasta la penumbra de otras mentes y las transforma en majestad. Está describiendo literalmente lo que es un milagro. La majestad de Dios se encuentra en ellas para que la reconozcas, la aprecies y la conozcas.
La manera de aceptar tu herencia es reconociendo la majestad de Dios en tu hermano. Dios solo da de manera equitativa. Si reconoces su don en cualquiera, habrás reconocido lo que Él te ha dado a ti. Nada es más fácil de reconocer que la verdad, ya que es un reconocimiento inmediato, inequívoco y natural. Por eso, hacemos alusión constantemente a las emociones, para reconocer la directriz del Espíritu Santo. Porque es fácil, inmediato, inequívoco y natural. Te has enseñado a ti mismo a no reconocerla, y esto ha sido muy difícil para ti. Al hallarte fuera de tu ambiente natural es muy posible que te preguntes, ¿qué es la verdad? Toda vez que la verdad es el medio ambiente por el cual y para el cual fuiste creado. No te conoces a ti mismo porque no conoces a tu Creador. No conoces tus creaciones porque no conoces a tus hermanos, quienes las crearon junto contigo. Por eso, cuando preguntáis qué son nuestras creaciones, al ser estas creaciones una extensión de la mente, si no reconoces tu identidad, difícilmente vas a poder reconocer la extensión de la mente. No podemos reconocer nuestras creaciones hasta que no nos reconozcamos a nosotros mismos. He dicho que únicamente la filiación en su totalidad es digna de ser co-creadora con Dios. La filiación en su totalidad. Ya que únicamente la filiación en su totalidad puede crear como Él. Siempre que sanas a un hermano reconociendo su valía, estás reconociendo su poder para crear, así como el tuyo propio. Él no puede haber perdido lo que tú reconoces en Él, y tú no puedes sino poseer la misma gloria que ves en Él. Esta frase es importantísima, importantísima. ¿Por qué? Porque lo que el otro se ha negado a sí mismo es algo que tú puedes recordar o reconocer por él, para él y para ti. ¿Qué significa el hecho de que tú lo reconozcas? Eso que el otro se ha negado a sí mismo, ¿qué significa que tú lo reconozcas? Que te estás convirtiendo en el testigo de lo que una parte de la mente sí quiere recordar en él. Porque si no, ¿qué harías tú recordando eso en su experiencia? Si estás en su experiencia recordando eso, es porque estás representando su deseo profundo y todavía probablemente inconsciente de reconocer quién es. Por eso dice, siempre que sanas a un hermano, en la frase 5, siempre que sanas a un hermano reconociendo su valía, estás reconociendo su poder para crear así como el tuyo propio. Él no puede haber perdido lo que tú reconoces en él, por eso no lo ha perdido, porque tú lo reconoces. Y tú no puedes sino poseer la misma gloria que ves en él. Él es un co-creador con Dios al igual que tú. Niega su poder creador y estarás negando el tuyo y el de Dios, que te creó. No puedes negar parte de la verdad. No conoces tus creaciones porque no conoces a su creador, es decir, a ti. No te conoces a ti mismo porque no conoces el tuyo, a tu creador. Tus creaciones no pueden establecer tu realidad, tal como tú tampoco puedes establecer la de Dios. Pero sí puedes conocer tu realidad y la de Dios, es decir, que tú existas no justifica la existencia de Dios. Que tus creaciones existan no justifica tu existencia. Tú existes independientemente de que tus creaciones existan, como Dios existe independientemente de que tú existas. Pero que tú existas es una manifestación de la existencia de Dios. ¿Vemos esto? Al crear no pierdes tu naturaleza. No eres menos por extenderte. Si no te extendieras, seguirías existiendo. Pero por existir, te extiendes.
la frase 4 del párrafo 7. Tus creaciones no pueden establecer tu realidad, tal como tú tampoco puedes establecer la de Dios, pero sí puedes conocer tu realidad y la de Dios. Al ser se le conoce mediante el acto de compartirlo. Puesto que Dios compartió su ser contigo, lo puedes conocer. Pero tienes también que conocer todo lo que Él creó, para saber lo que comparten. Sin tu Padre no podrás conocer tu propia paternidad. El reino de Dios incluye a todos sus hijos y a los hijos de estos, que son tan semejantes a los hijos como estos son semejantes al Padre. Fijémonos bien en lo que está diciendo. El reino de Dios incluye a todos sus hijos y a los hijos de estos, que no es que sean los nietos de Dios, ¿de acuerdo? Está utilizando el término hijos porque es el símbolo más fácilmente reconocible aquí de lo que es el proceso de creación o extensión. El reino de Dios incluye a todos sus hijos y a los hijos de estos, que son tan semejantes a los hijos de Dios, como estos son semejantes al Padre. Es decir, tus creaciones son tan reales como lo eres tú. Y tú eres tan real como lo es Dios. Es una regla de 3 muy simple. Por lo tanto, tus creaciones son tan reales como Dios. Conoce entonces a los hijos de Dios y habrás conocido a toda la creación. El todo está en cada parte. Es como un fractal. Vamos con las preguntas. Ivette, párrafo 7, frases 4 y 5. No me quedó claro. Vamos a verlo. Tus creaciones no pueden establecer tu realidad, tal como tú tampoco puedes establecer la de Dios. Pero sí puedes conocer tu realidad y la de Dios. Causa y efecto. Tú eres el efecto de Dios, y tus creaciones son efecto tuyo. Como efecto, no determinan la naturaleza de causa. ¿Sí? Como efectos no determinan la naturaleza de causa, pero mediante el efecto se reconoce la causa. La causa existe invariablemente, independientemente de sus efectos, pero la forma en la que se reconoce la causa a sí misma, es a través de sus efectos. Tú eres el efecto de Dios y tus creaciones son tu efecto. Dios existe independientemente de que te haya creado, pero se reconoce a sí mismo en tu creación. Tú existes independientemente de tus creaciones, pero te reconoces a ti mismo en ellas. ¿Lo ves? Sí. Ya, me queda claro. Es que parecía como trabalenguas, pero ya me quedó claro. Sí, es como un padre o una madre. O un hombre o una mujer, que no tengan hijos no hace que dejen de ser un hombre o una mujer. Pero saben lo que es la paternidad a través del acto de concebir. Pero no dejan de ser seres humanos porque no tengan hijos. Es lo mismo. Sí, es como que los efectos no van a condicionar mi causa, ¿no? Eso es. Eso es. Más preguntas, a ver. Podéis hacer también preguntas que hayan quedado pendientes de otros subcapítulos porque es ya la última clase del estudio de este capítulo y sabéis que las siguientes serán de cuestionario. Así que podéis aprovechar si ha quedado por ahí alguna duda de otras partes. Andrés. Sí. Con el tema que has hablado antes con el compañero del sacrificio que te ha explicado, sí. A mí se me ocurría un símil en este mundo. Y quiero que me intentes explicar a ver si tiene alguna relación con todo eso que se ha explicado del sacrificio del mundo. Y es, por ejemplo, un drogodependiente que de alguna manera se hace consciente de que se está haciendo daño con esa actitud e ingresa
por su propia voluntad a una clínica. Pero en esa clínica pues va a sufrir todas las consecuencias de síndrome de abstinencia y demás. Entonces, ¿qué relación tiene con esto? ¿Tiene alguna relación con lo que les he explicado a él del desarrollo de la confianza? Sí. La verdadera renuncia ocurre sin esfuerzo como consecuencia de la comprensión. Si no se ha llegado a esa comprensión y hay un reconocimiento fuerte y claro del camino a seguir, es posible entonces que el personaje caiga en ese tipo de errores. Si tú sufres con la renuncia a algún tipo de adicción, es porque todavía hay valor en ese comportamiento para ti. Significa que esa disociación o esa disonancia cognitiva que se produce mediante el reconocimiento de ciertas enseñanzas y forzarte a vivir como si ya estuvieran integradas en ti, esa tensión que se produce es probablemente la consecuencia de un fuerte reconocimiento y también de una ausencia de preparación. Porque puede ocurrir eso. Imagínate una persona especialmente hábil o con un intelecto desarrollado. Y una conexión espiritual también, porque no basta únicamente tener una capacidad intelectual para comprender el curso, sino además una resonancia interna con el espíritu. Ya que no es únicamente una enseñanza intelectual, es mucho más. Entonces, si eso se da, es muy probable que ese tipo de situación que plantees tú al nivel del aprendizaje espiritual ocurra. Que la persona se encuentre con tal conflicto interno que fuerce su comportamiento aún a pesar de todavía no estar suficientemente preparada para integrar los conceptos totalmente. Bueno, de nada sirve forzar. De nada sirve forzar. Eso no va a funcionar. Pero cuando alguien llega a ese punto probablemente necesita aprender eso por la experiencia propia. Con la drogadicción pasa lo mismo. No es posible, cualquier otro tipo de adicción, no es posible tener integradas las ideas o los conceptos y a la vez que suponga un sacrificio el abandono de esas adicciones. Si supone un sacrificio es porque todavía la información no está integrada. Porque tiene que ser fácil. Lo que ocurre después del periodo de selección es el periodo de renuncia, como estamos viendo. Renuncias una vez que has seleccionado lo que tiene valor y lo que no lo tiene, que es más natural entonces que prescindir de lo que no tiene valor. Pero tienes que haberte dado cuenta efectivamente de que no tiene valor. Si no, estás sacrificándote y utilizando la espiritualidad o la salud o lo que sea que utilices simplemente como una justificación para el sacrificio. Vale, gracias. Muy bien. Gracias. Ramón, 9.1.6, no sé si es el sí. subcapítulo 9. ¿Se me oye? Sí. Sí, ¿se me oye, Andrés? Sí. Sí, es del subcapítulo 9. Sí. En el párrafo 6. En el párrafo 6. Que dice, leo primero el 5, dice, el Espíritu Santo mora en la parte de la mente que yace. Espera, no sé si estamos en el mismo lugar, Ramón. ¿Qué subcapítulo es? ¿El 9? El 9, la extensión del reino. Sí. ¿Párrafo? El párrafo 5 y 6 del 1, del subcapítulo 1. Párrafo del subcapítulo 9, el párrafo 1, las frases 5 y 6, ¿no? Exactamente, Andrés, gracias. Vale. Mira, el 5 dice, el Espíritu Santo mora en la parte de la mente que yace entre el ego y el espíritu, mediando siempre entre ellos en favor del espíritu. Para el ego eso es ser parcial y reacciona como si algo estuviese contra él. La pregunta es, ¿cómo reacciona? ¿Cómo es esta reacción del ego? Esa reacción del ego tiene mucho que ver con lo que estamos hablando acerca del sacrificio. Percibir al Espíritu Santo como un enemigo que quiere arrebatarte algo. Como el ejemplo que hemos puesto antes
del cuerpo, de la identificación con el cuerpo, la búsqueda del placer a través del cuerpo. Si tú estudias el curso con la mente abierta, te darás cuenta de cuál es el mensaje del curso con respecto al cuerpo, que no tiene ningún valor. Bien, ¿cómo compaginas esa falta de valor que le da el curso al cuerpo con el valor que tú le das como parte de tu identidad y una fuente de placer? Eso genera una contradicción. Si tú le pides ayuda al Espíritu Santo, el Espíritu va a indicar en la dirección que plantea el curso. Y va a sentir entonces, el ego va a sentir entonces al Espíritu como un enemigo que le lleva a hacer algún tipo de sacrificio o que considera que el ego no es suficiente. Y en la medida en que tú te identificas con el ego, puedes llegar a esa conclusión con respecto a ti mismo. Soy demasiado básico o demasiado primitivo, todavía lo que sea que interpretes con respecto a ti. Pero esa es la consecuencia de la identificación con el ego que percibe al Espíritu Santo como parcial en cuanto a la dirección que te plantea o a la interpretación que hace de la situación que tú le estás entregando. El ego siente que el Espíritu le quiere arrebatar aquello que él todavía valora. Entendido, Andrés. Muchas gracias. Muy bien, a ti, Ramón. Bien, pues entonces, simple. Os sugiero revisar el capítulo completo, poco a poco, revisar las clases de este capítulo 7 y el próximo día empezamos con las preguntas que las hago yo, ¿vale? Y ahí vamos profundizando de nuevo sobre todo esto. Ya sabéis que ha sido un capítulo un poco más abstracto y más profundo y complejo que otros. A partir de ahora ya se va suavizando un poco más, pero es importante que todo esto, por lo menos conceptualmente, quede claro, ¿sí? No se puede pretender integrar completamente esta información inicialmente, vamos por el capítulo 7, pero probablemente con lo que vayamos estudiando en los siguientes capítulos se vayan estableciendo conexiones o se vaya integrando a un nivel cada vez mayor. Así que tened paciencia con el propio estudio y el próximo jueves vamos a ponerlo a prueba. Así que nos vemos aquí el próximo día. Que estéis muy bien, os mando un abrazo fuerte. Chao.